Mis, tenga un bonito día. El día de hoy les vamos a hablar un poquito sobre la descripción y el diagnóstico asignado en la receta. Esta receta que hemos elegido es del MINSA, de un centro de salud aquí en Socabaya. La receta médica corresponde al diagnóstico de un CIE de K8.5, que es un código que es la gastritis crónica no especificada, que consiste en una inflamación persistente de la mucosa del estómago sin causa definida. Esta condición es frecuente en adultos y se manifiesta con dolor epigástrico, ardor, náuseas, distensión y malestar digestivo. Sus causas pueden incluir consumo de AINES, infecciones por el Helicobacter pylori, el estrés o dietas irritantes. Para su manejo se prescribe omeprazol, ¿no? Como podemos ver en la receta. Es un inhibidor de la bomba de protones que reduce la producción de ácido gástrico, alivia los síntomas y previene complicaciones como las erosiones o úlceras. Buenas tardes. Hoy voy a presentar el análisis de una receta médica según la resolución ministerial 554 del año 2022 de MINS, que establece los criterios de la receta médica estandarizada en el Perú. En primer lugar, se evaluaron los datos del establecimiento de salud. En este caso, la receta cumple parcialmente con lo que exige la norma. Sí aparece el nombre del establecimiento, que es el Centro de Salud San Fernando, y la ciudad, que es Arequipa. Sin embargo, falta algunos datos obligatorios, como por ejemplo el código, la dirección completa y el número del teléfono. Por esta razón, es considerado incumplimiento. Segundo punto. En cuanto a los datos del paciente, también se encontró un incumplimiento parcial. La receta incluye el nombre, el DNI y la edad del paciente, que es mayor de 65 años. Pero de acuerdo con la resolución ministerial 554 del año 2022, también debería figurar el número de la historia clínica, el sexo. Al no aparecer estos datos, nuevamente se considera un registro parcial. Continuando con la exposición, tenemos el punto D, que es el diagnóstico CIE-10. En el punto del diagnóstico CIE-10, la receta sí cumple con lo establecido por la norma. El diagnóstico está claramente registrado con el código K29.5, que corresponde a gastritis crónica no especificada. Este dato es obligatorio porque permite identificar la enfermedad de manera estandarizada y evita interpretaciones erróneas. Además, asegura que el tratamiento prescrito tenga coherencia con el diagnóstico. Por esa razón, este componente se considera correctamente consignado. Tenemos el punto E, datos del medicamento prescrito. En cuanto a los datos del medicamento, la receta presenta un cumplimiento adecuado, pero con algunas observaciones importantes. En la receta se detalla el medicamento prescrito, que es omeprazol, la forma farmacéutica, que es tableta, la cantidad total, que son 10 unidades, y la duración del tratamiento. Sin embargo, según la RM 554-2022, la prescripción debe incluir también los dos elementos obligatorios: la denominación común internacional, el DCI, y lo que es la vía de administración, por ejemplo, vía oral, ¿no? Y aquí encontramos dos faltantes claves. No se especifica la vía de administración, que aunque suele ser oral, debe aparecer escrita para evitar errores. Tampoco se consigna la posología, es decir, cómo se debe tomar cómo debe tomar el paciente el medicamento, por ejemplo, una tableta cada 24 horas. La ausencia de estos dos datos puede generar confusiones, error de medicación o afectar la eficacia del tratamiento. Por eso se considera que este punto cumple parcialmente. Tenemos la legibilidad y la estructura. ¿Ya? Finalmente, en el aspecto de legibilidad y estructura, la receta muestra un cumplimiento parcial. La receta sí es legible, lo cual es importante porque permite una interpretación clara por parte del paciente y del personal de salud. Sin embargo, el formato utilizado es tradicional y no corresponde completamente al formato estandarizado del MINSA.
que debe ser impreso, contar con espacios oficiales definidos y seguir el diseño establecido por la RM 554-2022. Esto significa que aunque la información se entiende, no cumple con el formato formal obligatorio que todos los establecimientos de salud deben usar. Continuando con la exposición, tenemos la justificación de la prescripción, elección del medicamento, la dosis, duración y costo. La prescripción del omeprazol en tabletas es adecuada para el manejo del diagnóstico de gastritis crónica no especificada, debido a su composición y su eficacia como inhibidor de la bomba de protones, actuando directamente sobre la producción de ácido gástrico. La elección del medicamento. El omeprazol es un fármaco de primera línea para la gastritis crónica y aguda, el reflujo gastroesofágico, las úlceras pépticas, la prevención del daño gástrico por las AINES. También podemos hacer una elección por el beneficio clínico, las cuales son que disminuye el ardor y el ardor epigástrico, facilita la cicatrización de las mucosas gástricas, reduce el riesgo de complicaciones como la erosión o úlceras. Es seguro en adultos mayores cuando se usa de forma temporal. La justificación de la dosis. Aunque la receta presentada no consigna explícitamente la concentración ni la posología, el tratamiento estándar recomendado es omeprazol de 20 miligramos, una tableta cada 24 horas, antes del desayuno. Esta dosis es la más utilizada para la gastritis crónica, ya que controla la secreción ácida sin generar supresión excesiva. Dosis mayores a 40 miligramos se reservan para úlceras o esofagitis erosiva, la cual no implica en esta receta. La justificación de la duración del tratamiento. La receta indicada de un total de 10 tabletas, lo cual corresponde aproximadamente a 10 días de tratamiento. Esta duración es coherente con el manejo clínico de gastritis crónica, ya que la mucosa gástrica tarda entre 4 a 8 semanas en regenerarse. La bomba de protones se recomienda por mínimo 4 semanas en gastritis persistentes. Se evita prolongar más de lo necesario con reducir efectos adversos. El costo del tratamiento. El omeprazol es un medicamento incluido en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales del Perú, lo que garantiza su accesibilidad, su bajo costo, su disponibilidad regular en el primer nivel de atención. El costo aproximado en el establecimiento MINSA, el omeprazol de 20 miligramos, caja de 30 tabletas, debe tener un costo de 3 a 6 soles. Esto demuestra que el tratamiento es económico, es accesible para pacientes de bajos recursos y cumple con la política de medicamento esencial. Bueno, vamos a ver los análisis de riesgo, posibles errores de la medicación o interacciones de efectos adversos que pueden presentar. Bueno, hay errores en la modificación que presentan varios errores potenciales que incluyen en la concentración de un medicamento que es el omeprazol, o señalando las dosis y las frecuencias de la vía de administración, o falta de datos completos de un paciente, establecimiento o omisiones que pueden causar una confusión o administración incorrecta o una duplicidad de dosis. En las interacciones de medicamentos, también se puede causar interacciones importantes que reducen la eficacia de la clopidogrel o al tazavir, ¿no? O ketoconazol, aumentando los efectos de guanfacine, los niveles de fenoteína. Estas interacciones pueden generar fallas terapéuticas o toxicidad si el paciente consume otros medicamentos. Y efectos adversos, los efectos adversos más comunes, que es el que tiene el omeprazol, incluyen dolor o abdominal, diarrea, náuseas o cefalea, ¿no? El uso mal prolongado de este medicamento. El riesgo es un adulto mayor. El paciente con mayores de 65 años ya tienen más riesgos de efectos adversos en interacciones por la inflamación y dificultades para seguir instrucciones, lo cual empeora si la receta está
En completo, además, adultos mayores son más susceptibles de deficiencias nutricionales o la deshidratación o fracturas sociales en el uso prolongado de este medicamento que es el omeprazol. Eso es todo, gracias.